n, por ejemplo, n minúscula por n, sino más que todo es porque el aporte, cuando tratamos de correlaciones, intraclases de correlaciones, en sobre todo, vamos a ver que corresponden a hermanos enteros. Y cuando vean un 4, más que todo se relaciona con medios hermanos, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué? Es justamente por el aporte que tiene cada uno de ellos hacia la siguiente generación. Hemos hablado de que medios hermanos van a aportar al 50%, es decir, hermanos enteros van a aportar, tienen el aporte del 50% de los padres en sus genes. Por lo tanto, el 50% significa un medio y por eso tenemos el 2. En cambio, si son medios hermanos, solamente el padre va a aportar con un 25%, es decir, con un cuarto, que es 25%, o lo que denominamos un cuarto, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es el análisis para lo que se refiere a hermanos enteros y medios hermanos. Ahora, ¿por qué hacemos esta diferenciación? Sí, vamos a ver que en algunas especies se puede trabajar con hermanos enteros, por ejemplo, con los chanchos. En los chanchos van a tener varias crías y estos van a ser hermanos enteros porque van a ser el mismo padre y la misma madre. Pero en ganado vacuno esto es más difícil. Es decir, en una aparición tienes varios hermanos enteros, eso no hay problema. Eso sucede en cerdos. En cambio, en el ganado vacuno, no. ¿Por qué? Porque solamente una hembra tiene una sola cría. Y si queremos comparar con su hermano entero, tenemos que esperar otra gestación. Y necesitamos una población más o menos mediana, tendríamos que esperar muchos años para tener los datos de los medios hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que se habla de medios hermanos y hermanos enteros, para que me puedan entender mejor. ¿Está bien? ¿Se entiende, Miguel Ángel? Sí, doctor. Entonces, Entendido de los medios hermanos. no se preocupen tanto por la fórmula, que eso va a estar determinado cuando ya hagamos el ejercicio. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien, doctor. Ya. En ese sentido, ¿no? Es que por eso, entonces, ¿cómo calculamos la heredabilidad con medios hermanos? Entonces, lo que hago es tener un padre y en el ganado vacuno, ¿no? Tengo un padre y tengo varias hembras o las madres y de ellos van a nacer hijos, pero ya son medios hermanos. Entonces, ahí puedo comparar. Por eso es que utilizo medios hermanos. En cambio, en los cerdos puedo utilizar hermanos enteros porque en una camada puedo tener varios hermanos. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia para poder utilizar hermanos enteros y medios hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Daniela Calizaya. Sí, doctor. ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿O hay alguna consulta? No, doctor. No hay. Ok. Entonces, bajo esa situación, para no estar entrando en detalles, ¿no? Porque si no, nos vamos a demorar mucho más. Dice, por lo general, los métodos más comunes para determinar la heredabilidad de los animales pueden ser agrupados de la siguiente manera. Esto sí es más importante que el otro, es decir, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por el grado de semejanza entre grupos de parientes. ¿Sí? Por el grado de semejanza entre parientes en otro. Para progenitores e hijos, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Los hijos nos van a dar la referencia de los padres de cómo están pasando los genes hacia la siguiente generación. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a hacer la regresión de los hijos sobre uno de los padres. Puede ser el padre o puede ser la madre.
Por eso es a que hablas de regresión de los hijos sobre uno de los padres o regresión de los hijos sobre las madres dentro de los padres. Eso no hay problema. Estamos haciendo la regresión de los hijos hacia los padres. Puede ser por la madre o puede ser sobre el promedio de ambos padres. Es decir, puedo sumar los caracteres de ambos padres, sacar un promedio y la regresión hago sobre ese promedio, pero con el valor de los hijos. ¿Está bien? Hablamos también de la correlación intraclase de hermanos enteros y de medios hermanos. Esto yo lo he aclarado ya, por qué utilizamos ambas cosas, ¿no? Estas líneas isogénicas, dice, por respuesta a la selección obtenida en experimentos específicamente diseñados, esta heredabilidad se denomina como heredabilidad lograda, que lo vamos a ver prácticamente cuando hablemos de selección. Si no, no vamos a tocar este tema, pero vamos a ver estos dos casos: progenitores e hijos y hermanos, correlación entre hermanos y medios hermanos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A ver, ¿con quién estoy? Elizabeth Limachi. Sí, doctor. ¿Has entendido algo o nada? No le he entendido la parte que explicó sobre progenitores e hijos. Progenitores e hijos. A ver, Sí, doctor. les voy a dar un ejemplo muy rápido para que me puedan entender. El gen de la producción de la leche, cuando hemos visto genes determinados por el sexo, ¿sí? Hemos visto que hay algunos que tienen ciertas características en hembras y ciertas características en machos, pero ambos tienen los mismos genes que se expresan de diferente manera. ¿Qué ocurre? Esto te doy como referencia. Las vacas pueden producir leche porque tienen una ubre. ¿Está bien, Elizabeth? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ahora los machos no pueden expresar ese carácter porque no tienen ubre. ¿Está bien? Sí, sí, doctor. Pero los machos tienen los genes de la leche. ¿Me dejo entender lo que estoy diciendo? Pero que no lo expresan por su carácter que es masculino. ¿Está bien? Sí, sí, doctor. Entonces, Entonces, ¿ese es un ejemplo de progenitores e hijos? espérame un ratito. Cuando digo que la madre aporta el 50% y el padre aporta el 50%, ¿sí? Sobre el hijo o sobre la hija, ¿qué estoy diciendo? Que el hijo va a tener, perdón, que el hijo va a hacer un aporte de 50% del padre, 50% de la madre. ¿Está bien? Sí, sí, doctor. Ya, ahora, en el macho, ¿cómo puedo medir la producción de leche si no secreta leche? Entonces yo recurro a las hijas de este macho para saber cuánto está produciendo. ¿Por qué? Porque el 50%
lo tienen las hijas. ¿Está bien? Y en base a ese 50% yo calculo cuánto el animal va a producir. Entonces voy a sacar un promedio de las hijas para decir, por decir, me van a decir la hembra produce 25 litros y las hijas están produciendo 30 litros. Si la madre está aportando 25 litros, ¿con cuánto está aportando? Más o menos con 12.5 litros. Y el resto, ¿quién estará aportando? Si es 30 litros. El macho está aportando, ¿no? Con el resto, que sería más o menos 17.5 litros. Al macho le sumo otros 17 litros, entonces ¿cuánto estará produciendo? En realidad, es decir, va a ser más o menos 34, por decir. Perdón. Entonces ya estoy calculando el macho cuánto está produciendo de leche o cuánto tiene de aporte de la producción de leche en sus genes. ¿Te das cuenta? Ahora sí. Sí, sí, doctor. Entonces, si bien es cierto, el macho no produce leche, pero podemos estimar la producción de leche a través de sus hijas. Por eso es que llamo regresión de los hijos sobre el padre, puede ser sobre el padre, puede ser sobre la madre, o puede ser sobre el promedio de los dos. ¿Está bien? Sí, doctor. Quedó claro. Ya. Es así como hallamos la heredabilidad. Entonces, esta parte de lo que hacen los progenitores e hijos lo vamos a ver de esta manera. Dice semejanza entre padre e hijo. La correlación entre padre o madre e hija, o la regresión del valor del carácter del hijo o hija con relación al padre o la madre, son frecuentemente usadas para obtener la estimativa de la heredabilidad en la población. El carácter medido en el padre o en la madre es la variable X y el carácter medido en el hijo es la variable Y. Por tanto, se tiene que, puedes hallar con covarianza, vamos a ver que se puede hallar con covarianza, o se puede hallar directamente la regresión. Esta es una correlación y también se puede hallar, esto es para regresión y esto es para correlación. Si hay regresión, podemos hallar correlación, y si hay correlación, podemos hallar regresión. Eso no es problema, ¿no ve? Eso lo hemos visto anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Sigo contigo, Elizabeth. Sí, doctor. ¿Eh? Sí, podemos hallar por la fórmula o podemos hallar por covarianza, no hay problema. Ambos casos es válida la situación. Y acá tienes la descripción, ¿no? Donde dice covarianza del carácter medida en el padre o la madre, X, y el hijo o hija, que es Y en la población. Está hablando de esta fórmula, ¿no? O puede ser también de la regresión. X, la varianza del carácter del padre o de la madre, esta X o esta X que ves acá. Y la varianza del carácter del hijo o de la hija. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Una vez que has hallado eso, para estimar, una vez que has hallado la heredabilidad o la cosa, es decir, una vez que has hallado la correlación o la regresión, tú vas a estimar la heredabilidad a través de la siguiente fórmula. Heredabilidad es igual a 2 por la correlación o heredabilidad es igual a 2 por la regresión. Eso lo vamos a ver con más detenimiento. El empleo de la regresión progenie y progenitor se basa en las siguientes suposiciones. Bueno, esto dice que el carácter en cuestión inhibe la herencia mendeliana diploide. Solamente se puede presentar, digamos, en hembras, pero no en machos, pero lo podemos estimar.
La población que se selecciona en los progenitos se halla en equilibrio de apareamiento aleatorio, es decir, no hay ningún tipo de selección, migración ni mutación. Los progenitores no son consanguíneos, que es otra característica, o endogámicos también, que es lo mismo. No existe relación ambiental alguna entre el rendimiento de los progenitos y la progenie, es decir, tienen que estar sobre el mismo ambiente. No podemos comparar en otros ambientes donde los padres estén en un ambiente y los hijos estén en otro ambiente. Por ejemplo, dice, estimar la heredabilidad de peso al año de edad de un acto donde se toman los datos de los padres y el hijo. Nos está hablando, a ver, para que me entiendan bien esto, porque esto es importante, estimar la heredabilidad del peso al año de edad. ¿Qué significa eso? Nos está diciendo los animales al año de edad cuánto pesan en un año. Desde el nacimiento hasta el año de edad, cuánto pesan en un año. ¿Sí? Y queremos hallar su heredabilidad, es decir, su valor de transferencia genética hacia la próxima generación. O cómo han transferido los padres a sus hijos los genes, sí, en esas condiciones. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Carmen Flores, recién has entrado. Carmen. Doña Dana, ¿por qué no me contesta? Bueno. Gabriela. Gabriela. Buen día, doctor. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo, lo que es peso al año de edad? Gaby. Esa partecita, doctor, yo lo entiendo, peso de año de edad es lo que el animal va acumulando en ese tiempo. No sé si está bien lo que le entiendo. No, es decir, tú naces, ¿está bien? Y te van a pesar al año de edad. ¿Está bien? Sí, doctor. Es igualito, nace un cordero o una vaca, seguramente le van a pesar al nacer, como a nosotros nos pesa. Pero el dato que nos está diciendo heredabilidad al año de edad, es decir, nos van a pesar cuando tú cumplas un año. ¿Está bien? Sí, doctor. Mucha gente seguro, estos corderos pues, no nacen a la misma hora, no nacen en el mismo día. Es decir, tienen rangos de diferencias, pero que no lo estamos tomando en cuenta porque hay diferencias. Digamos, si un cordero nace hoy día y otro nace de aquí una semana, ¿y hay diferencias o no? Sí, doctor. Es decir, hay diferencias de días, pero son del mismo mes o del mismo año. ¿Está bien? Sí, doctor. No Ahora vamos sí. a tomar en cuenta esa situación, solamente estamos diciendo que estos han sido pesados al año de edad. ¿Quiénes han sido pesados al año de edad? Dime a ver eso, Gabriela. Los corderos, las crías, ¿Y quiénes más? los padres, si no me equivoco. Claro. Esa es la comparación que estamos haciendo. Los padres fueron pesados al año de edad. Sus hijos también han sido pesados al año de edad. Por eso es que podemos hallar la relación. Si no, no podríamos hallar la correlación. ¿Está bien? Sí, doctor. Entonces, cuando hablamos de regresión de los hijos sobre los padres,
en este caso sobre uno de los padres, estamos hablando de esa situación. Aquí tenemos peso al año de edad de los padres, peso al año de edad de los hijos. Entonces hablamos de la variable X y de la variable Y. ¿Está bien? Gabriela, tienes que apurarte porque si Sí, no, sí, no sí, vamos a doctor. terminar. Ahora, viendo así los datos en bruto, como se dice, ¿quiénes aparentemente tienen mejor peso? Los padres. Aparentemente los padres. Por eso es que vamos a ver qué está ocurriendo con los hijos. Por eso nos interesa esta situación de heredabilidad. Nos está diciendo, están pasando los genes a la próxima generación. En cuanto, eso lo vamos a determinar. Entonces vamos a aplicar lo que es regresión en esto. No hay ningún problema. Para lo cual necesitamos la sumatoria de X, que es esto, y después la sumatoria de Y, que es esto. Podemos elevar X al cuadrado de cada uno de ellos y hacer la sumatoria. Podemos elevar Y al cuadrado y hacer la sumatoria. Y después la multiplicación de X y Y, que ese cuadrito que les he mostrado anteriormente, que hemos hecho en regresión y correlación. ¿Estamos de acuerdo? Gaby. ¿Puede volver a repetir, doctor, esa parte, por favor? Sumas todo esto. ¿Qué te va a dar? La sumatoria total. ¿Sumatoria total de quién? Del quién? primero sería de los padres y del segundo de las crías. Exacto. Aquí tienes X de los padres y Y de los... Fetos o crías. Ya. Y aquí estás elevando X al cuadrado. ¿Qué significa eso? Sería la sumatoria total de los padres elevado al cuadrado. Y claro, igual en de los hijos. ¿O no? Sí, Y ahora multiplicas X por Y y vas a tener un resultado X por Y. Y también su sumatoria, ¿no ve? sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Con esos datos entras a la fórmula de regresión. Y te da que la regresión es igual a 0.24. Todavía no vamos a analizar la regresión. Pero lo que dice, para hallar la heredabilidad tienes que multiplicar 2 por el coeficiente de regresión. 2 por 24. Entonces nos da 48. ¿Y qué significa 48% de heredabilidad? ¿Qué es la cantidad que va a heredar cada cría de su padre? No. ¿Qué significa 48% de heredabilidad? ¿Qué significa? Tenemos un grado de heredabilidad. ¿Es medio, alto, bajo? Primero quiero que me digas. Ese sería alto. Es una heredabilidad alta porque es casi 50%. Te va a llevar volando. Sí, es 50%. Sí. Entonces tienes esa situación. Tienes 48% de los genes que están pasando de los padres a los hijos. ¿El resto qué será? Genes que no se han podido heredar. Ese efecto del medio Ambiente. Medio ambiente, ¿por qué? Porque el fenotipo es igual a ¿qué? A los genes más el medio ambiente. Por eso, entonces lo que estamos encontrando en esto es los genes. Y el resto será lo del medio ambiente. Sí. ¿Está bien? ¿Se entiende ahora? Sí, doctor. Ahora sí está más claro, gracias. Señorita Gabriela. Sí, doctor, muchas gracias, ya está entendido. Bueno. Ahora normalmente
hay un problema, ¿no? Cuando hallamos la heredabilidad, puede que haya errores. Y los errores se calculan como desvío estándar de la heredabilidad, es decir, cuánto es el margen de error. Para hallar el margen de error, vamos a utilizar esta fórmula. Y aquí tienes los valores de y, tienes el valor de y al cuadrado que está arriba, y encontramos c bajo esta fórmula, y encontramos y al cuadrado, que nos va a dar estos valores, y utilizamos sobre esta fórmula. ¿Y qué nos dice? Que hay un error que va a ser de 0,75, ¿no? De 0,75. Entonces, ¿qué significa? 48, que es la heredabilidad. ¿Por qué pone más menos? Porque justamente es el error en el cual va a variar este 48%. Yo le sumo 0,75 y me va a dar, ¿no?, el error que tiene. ¿Es grande, es pequeño? Eso dice. Los valores utilizados en el ejemplo se emplean poca información para facilitar los cálculos. Es decir, generalmente cuando son pocos valores o pocos datos, siempre vamos a tener errores. En cambio, si utilizamos poblaciones más grandes, casi los errores se minimizan. Entonces, aquí nos va a dar un margen de error alto. Entonces, ¿qué quiere decir? La heredabilidad es 0,48, pero hay un margen de error que es grande. ¿Está bien? Gaby, Sí, doctor. ¿se entiende? Sí, doctor. Esto es, por ejemplo, cuando hablamos desde correlación intraclase. Podíamos. ¿Qué estamos hallando acá? Heredabilidad del peso del padre. Si le cambiamos esto a la madre, va a cambiar estos datos. ¿O no? Sigo contigo, Gaby, por favor. Sí, cambia. ¿Sí? Aquí, ¿quiénes tendrían que estar? Estos datos, ¿a quiénes deberían corresponder? De la primera o de la segunda, doctor, no veo la flechita donde está apuntando. Aquí. Eso tendría que corresponder, seguiría correspondiendo a los padres. Si hallamos de las madres, ¿a quién debería corresponder? A las madres. A las mamás, pues, Gaby. Sí. Estos datos deberían corresponder a las mamás, estos pesos. Entonces, correlación de regresión, ¿de quién hablaríamos? De las madres a las hijas. De los hijos hacia las Madres. madres, ¿no? En este caso es regresión de los hijos hacia hacia el padre, hacia el papá. ¿Está bien, Gaby? Sí, doctor. En el caso de que yo le cambie el dato de las madres, aquí tenía que venir el dato de las madres. Entonces, ¿qué sería? Tendría que ser el dato del padre. ¡Ay, Gabriela! ¿No? Esa parte, doctor, es que no ¿Cómo esa parte? ¿Cómo no vas a poder entender eso? se Si me estoy cruzan hablando los aquí del cables. padre, estos datos a quiénes corresponden. Doctor, su flechita no la logro ver. Ya el primer cuadro. Corresponde al padre o a la Y madre, el otro dato, ¿a quién corresponde? al hijo o a los Ya. hijos. ¿Qué quiero estimar en ese dato? ¿Qué estoy estimando? El porcentaje de heredabilidad del peso ¿De quiénes? del padre al hijo o de la madre al hijo o del hijo al padre. No, tú dime aquí qué estoy haciendo. ¿De quién estoy estimando? Del padre al hijo.
No, de los hijos hacia el padre, por eso es regresión, revés. estás Ya. retrocediendo. Los hijos me van a dar el valor o cuánto está pasando los genes de los padres a los hijos. ¿Está bien? Sí, doctor. Si fuera esto la madre, entonces, ¿cómo sería la regresión? Del hijo o de la hija a la madre. No, los hijos, no estoy diciendo Ah, las Ya, hijas. ya. Los hijos, de los hijos a la madre, entonces. Ya. Y si yo tengo aquí otro cuadro y pongo de las madres y saco el promedio, regresión de quién estaría haciendo. Si saco el promedio de peso del padre y de la madre, tendría un dato, un promedio. Regresión de a quién correspondería. ¿Al papá o a la mamá? A Si estoy la sacando mamá. un promedio. A la mamá. Ay, Gabriela, No, al Gabriela. papá, al papá. En esa parte, doctor, es donde me... Ay, 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 ay. Si pongo un cuadro acá, Ya, pongo el peso de la mamá, de las sí, mamás, ¿sí? sí, Sumo con el del papá y saco el promedio. ya, ¿El promedio de quién estoy sacando? del ¿Promedio hijo, de peso de quién? de los ¿De hijos, quiénes? de los hijos. Porque si A ver, estás sumando, Gabriela, ponte a pensar bien. Si tengo el peso aquí de la mamá, ¿sí? sí, Y sí, saco el promedio del papá con la mamá, ¿sí? Aquí un promedio. ¿De qué tipo de regresión estoy hablando? Aquí estoy sacando solamente del padre. Y si lo cambio del padre, voy a sacar de la madre. Pero si pongo los dos, ¿de de quién voy a sacar ambos, ¿Eh? el promedio de De ambos ambos, padres. pues del padre y de la madre. Estoy sacando el promedio para estimar o estimar a través de la regresión el peso de los hijos. El peso de los hijos nos va a determinar cuánto está pasando el padre y la madre. ¿Qué dice acá arriba? Dice, regresión de los hijos sobre uno de los padres. Puede ser el papá o la mamá. ¿No? Dice regresión sobre uno de los padres. Regresión de los hijos sobre las madres. ¿Qué hemos visto? Podemos hallar regresión, estimar el valor del papá y también si cambio los datos puedo estimar el valor de la mamá. ¿Sí? Sí, doctor. Ahora, ¿qué dice el A? Que se puede hacer la regresión de los hijos sobre el promedio de ambos padres. Exacto. Son los tres casos que hemos visto. ¿Ahora entiendes? Sí, doctor, ahora sí. Ahora sí, cada vez sí. Es que a veces me desubico, doctor. ¿Cómo te vas a desubicar? Estás desubicada si estás haciendo otras cosas. No, estoy atendiendo. Tengo mala memoria, eso nomás. Tengo mala memoria. Aquí no es cuestión de memoria, aquí es cuestión de lógica nada más. Vamos a ver correlación entre medios hermanos. Hemos visto entre hermanos enteros, por decir. Ahora vamos a ver entre medios hermanos. La correlación entre medios hermanos es el método más utilizado para estimar la heredabilidad de caracteres de importancia económico en bovinos manejados bajo el sistema de producción de carne, generalmente, dice, ¿no? Debido a que los hermanos completos son escasos y la única forma de obtener una población grande exige la genética de poblaciones. El análisis de varianza, ya no está diciendo acá, el análisis permite separar diferencias genéticas de los padres
y la correlación obtenida multiplicada por 4, ya que los medios hermanos paternos tienen en promedio 25% de genes en común. Ya no tienen el 50%, solamente tienen el 25%. Permite estimar la heredabilidad del carácter en consideración a través de la siguiente fórmula. ¿Se acuerdan que en hermanos enteros hemos hallado heredabilidad 2 por correlación, bolas de regresión? Ahora estamos multiplicando 4 por la varianza genética sobre la varianza genética más la varianza ambiental. Heredabilidad del carácter en varianza genética, varianza ambiental. ¿Hasta ahí hay algún problema? Carmen Flores, te voy a dar otra oportunidad. Si no estás ya... Alina Rosario. No me respondan por chat, ya les he dicho que no sirve. Víctor. Doctor, buen día. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Se entiende esta parte? Sí, doctor. Entiendo que el análisis de varianza pues permite hacer las diferencias entre padres con relación a los medios hermanos, porque bueno, pues entre hermanos de los mismos padres tienen un 50% de la heredabilidad, pues si son medios hermanos solo serían un 25%, porque tendría ese 25 ya sea de parte de padre o parte de madre. No, sobre todo del padre. Porque el 25%, ¿cómo estamos haciendo la comparación? A ver, para que me entiendas más claramente. Bueno, es te explico primero, después me dices, Víctor. Tienes un papá y tienes la mamá, ¿sí? Y tienes el hijo. Ese mismo papá y esa misma mamá se van a juntar, luego tienen el segundo hijo. Y así sucesivamente. Esos hermanos yo los puedo comparar. Pero ¿cuánto tiempo me va a llevar en una vaca, por ejemplo? Juntar el mismo papá con la misma mamá, porque es hermanos enteros, porque cada uno está aportando el 50%. ¿Te das cuenta? La mamá aporta el 50%, el papá para cada uno de sus hijos. Por eso se denominan hermanos enteros. Ahora, ¿qué sucede con los medios hermanos? Los medios hermanos, ¿sí? Yo tengo un papá, pero tengo varias mamás, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En el primer caso va a aportar, por ejemplo, el 50%, el 50% de genes, la mamá y el papá, y así sucesivamente, pero el hijo, los hijos o los hermanos, los medios hermanos, ya no van a tener la comparación del 50-50, sino que solamente van a tener el 25%, porque ya no son hermanos completos. No son hermanos completos, porque si fueran hermanos completos sería 50-50. En este caso ya son distintas mamás con un solo papá. Entonces, en ese caso solamente van a tener el 25% de genes de comparación entre hermanos, que es hermanos, medios hermanos. ¿Me entiendes? ¿Se entiende ahora? Sí, doctor. Gracias. Esa parte me confundí con las mamás. Por eso es que habla de un cuarto, por eso acá, ¿no? A ver, vamos a ver el ejemplo para que me puedan entender mejor a alguien que no me haya entendido.
dice, ¿no? En un rebaño grande de bovinos de carne de la raza Nelor, los toros A, B, C, D fueron tomados al azar. Produjeron los siguientes terneros, machos al ser apareados, nacidos en el mismo año e hijos de vacas de las mismas edades. Los pesos de los machos fueron los siguientes, ¿no? Entonces tienes acá los datos esos. Tienes año de los machos de la raza, al año de edad está pesando, ¿no? Los machos de la raza Nelor. Aquí tienes el toro A, el toro B, el toro C, ¿no? Y aquí tienes el número de progenies. ¿Cuántas progenies tiene? Ahora aquí existe un poco de complicación. Ahora se nota mejor. ¿Qué sucede? No, aquí tienes el número de progenies, el número de hijos, en otras palabras. El toro A va a tener esta cantidad de hijos, pero no es en la misma vaca, es en diferentes vacas. El toro B tiene 9 solamente, el toro C tiene 8 y el toro D tiene 7. Ya no son como en el anterior caso hemos visto, todos tenían la misma cantidad de hijos. ¿Está bien? Sí, Juan, doctor. ¿está bien? Sí, sí. Si este es el toro A y este es su hijo, el 1 es el primer hijo, pero será en una vaca. El 2 será en otra vaca, el 3 será en otra vaca. Es decir, no está utilizando la misma vaca, está utilizando... Y el toro B igual, ¿no? El toro C igual. Cada uno tiene diferente mamá, pero un mismo papá. Eso es lo que quiero que me entiendan. ¿Está bien? Sí, doctor. Ahora, yo tengo la sumatoria de cada uno de los hijos de los toros. ¿Sí? Aquí tengo los resultados. Puedo hacer sumatoria de x al cuadrado y sumatoria de x solamente. ¿Sí? Tengo los valores totales. Hasta ahí no hay problema. Juan. Sí, doctor, no hay problema, todo está bien. Ya. Dice, el planteamiento del ejemplo es simplemente para eliminar las diferencias de efectos y factores de correcciones posibles y en última instancia establecer el diseño más sencillo como es enteramente al azar, donde lo único que varía son los tratamientos y en este caso son las progenies de 4 toros. Es decir, ya no es igual, cada uno tiene diferente número de hijos, pero igual se puede analizar. Entonces vamos a hacer el análisis de varianza. Primero, para el análisis de varianza, ¿qué tengo que contrastar? Entre toros y dentro de toros. Entre toros, las comparaciones de los papás, ¿sí? Y luego la comparación de cada uno de los hijos. Por eso dice, entre toros, ¿cuánto tengo? Tengo 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos serán los grados de libertad acá? Pues serían 3. 3. 3 exactamente. Aquí, los grados de libertad entre toros tenemos 3. Dentro de toros, dice 30. ¿Por qué 30? En los otros casos, lo que hacíamos nosotros cuando eran iguales, estos números de crías, sacábamos el valor de K y restábamos el número. Pero aquí el problema es que son diferentes números de crías. ¿Sí? Entonces vamos a recurrir a estimar K de diferente manera. Eso lo vamos a dejar un cachito, ¿sí? ¿Está bien? Sí, doctor, está bien.
acá, cálculo de K, ¿no? Dice 1 sobre 1 menos S menos 1 por N menos la sumatoria de N al cuadrado sobre el número de individuos. S es el número de toros. N es el número total de progenies, es decir, tenemos que sumar cuántas progenies son toditas. N minúscula es el total de progenies, el total, ¿no? Y N sub I es el número de progenies por cada toro. ¿Sí? Dice, entonces tenemos 1 sobre 3, que es el número de toros, ¿sí? 1/3. Este 34 por 8 nos va a salir justamente de aquí arriba y nos va a dar que el valor de K es 8.36, que ese valor lo vamos a utilizar acá. ¿Sí? Ahora, para hallar esta el grado de libertad entre toros, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántas comparaciones vamos a tener acá? Para el toro A, ¿cuántas comparaciones tendremos? Pues son 10. 9. ¿No ve? Sí, pero me he confundido con... El toro B, ¿cuántas comparaciones tendremos? Son 8. 8. En el toro C, 7 comparaciones. 7 comparaciones. En el toro D, Pero igual... 6 comparaciones, ¿no? Sí, 6. ¿Cuánto es la sumatoria de todo? 9 más 8. 34. 34 sale. ¿Seguro? No, pero, Dentro de toros debería salirnos 30. Sí, 30 sale. 30, ¿no ve? Ese es el número que es... Entre toros serán 4 menos 1, 3. Dentro de toros nos va a salir 30. La suma total nos tiene que salir 33. ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Alguien no entiende lo que he hecho? Por favor, dígame para poder repetir o pasar directamente. Pamela Sandra. Sonia Nancy Mamani. Weimar García. Sí, doctor, yo lo he entendido porque me recuerdo del anterior ejercicio. Es lo mismo, no hay problema. Sí, lo mismo. Los grados de libertad se hallan de diferente manera y bueno. Ahora vamos a hallar la suma de cuadrados y cuadrados medios. Aquí tenemos suma de cuadrado total entre toros y dentro de toros. Ya hemos visto que es entre y dentro, o puede ser genético y ambiental, que es lo mismo. ¿No ve? Y aquí se repiten los valores, por ejemplo, 20, 21, aquí está 20, 20, 61, y luego tenemos 60, 27, 60, 27, la suma de los dos, no hay problema. Hallamos lo que corresponde a la parte de cuadrados medios y nos va a dar que la parte ambiental o esta parte, aquí haya el F calculado y el F tabulado. No nos interesa a nosotros eso, lo que hemos dicho que solamente vamos a llegar hasta F calculado, no al tabulado, ¿está bien? Sigo contigo, Weimar. Sí, doctor. Ahora, el cálculo de la varianza ambiental es 202.94, que es este. Cálculo de la varianza ambiental entre el valor va a ser 20.924.
¿Está bien? Sí, donde dice el cálculo de varianza del medio ambiente, doctor. Esta varianza ambiental, Sí, justamente vas a obtener de lo que es la suma de cuadrados medios, ¿sí? Lo que hemos hallado anteriormente, sí. ¿ya? Ese valor es este. Valor ambiental es 292.4. ¿Y qué es este valor? Pero lo que tenemos que hallar nosotros es esta parte. Varianza ambiental más K más varianza genética. La varianza ambiental tenemos que es 20.924. Lo que nos falta es K. ¿Y K cómo hallamos? K, perdón. Aquí está el cálculo de K, lo que hemos hallado, que es 8.36. Reemplazamos estos valores, ¿no ve? ¿Hasta ahí está bien? Sí. ¿Por qué hacemos ¿por qué hallamos K con esta fórmula? Porque si fueran todos los toros tendrían el mismo número de crías, no tendríamos problema de hallar K. Sería la sumatoria de todos. Pero en este caso, aquí las crías son de número diferente para cada toro. Entonces, ahí tenemos que utilizar esta fórmula de K para poder determinar eso. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Entonces, reemplazando estos valores, nos va a salir 8.36. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el valor de ambiental más el valor de K, que es 8.36, y nos va a hallar el valor genético, la varianza genética. ¿Está bien? Weimar. Sí, sí, doctor. Ese 8,36, doctor, ¿dónde lo vamos a reemplazar para hallar el valor genético? Acá. Este BCM que ves aquí, ¿sí? Sí, ¿Ves acá? Dice varianza ambiental. Sí. Más K por varianza genética. Sí, doctor. Tenemos varianza ambiental. Hemos hallado K, que es 836. Nos falta hallar varianza genética. ¿Está bien? Sí. Ahora sí, doctor, ya logró. Ya. Varianza genética es lo que hace, ¿no? La varianza genética es igual a lo que es, digamos, la sumatoria de lo que corresponde esta parte. Aquí está detallando, ¿no? Esta es la varianza ambiental más K por la varianza genética, ¿no? Si tenemos la varianza ambiental, seguramente vamos a hallar la varianza genética. Si estamos reemplazando y tenemos 687 para hallar la varianza genética. La varianza, que es esta, menos la varianza ambiental sobre 8.36, que es la parte genética, porque estamos despejando acá la varianza genética. Y la varianza genética nos da un valor de 58.143. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, por mí está bien, doctor. Ya. Estamos despejando solamente aquí la varianza genética, ¿sí? Porque el otro es el resto. Una vez que hemos hallado la varianza, tenemos la varianza ambiental, perdón, esto corresponde a la varianza genética, hemos dicho, ¿no ve?
Y esto dentro de toros va a corresponder a la varianza ambiental. Eso es lo que hemos manifestado cuando hemos hecho el análisis de varianza. ¿Está bien? Sí. O fuentes de variación, si es que quieren, entre toros, que es la parte genética, y dentro de toros, que es la parte ambiental, que es lo mismo. ¿Está bien? ¿Alguien no Sí. me está siguiendo? ¿Alguien tiene dudas? Aparte de Weimar, que me está siguiendo. Bueno, nadie dice nada. Tenemos el valor genético y tenemos el valor ambiental. Entonces, la heredabilidad, para hallar la heredabilidad, utilizamos esta fórmula. Heredabilidad es igual a 4 por la varianza genética sobre varianza genética más varianza ambiental. Y eso es lo que está haciendo acá. Heredabilidad 4 por 58, que es la variabilidad genética, sobre la variabilidad genética más la varianza ambiental, y nos va a dar una heredabilidad de 0.89. ¿Qué significa eso, Weimar? Es una heredabilidad alta. Muy alta, Sí, muy alta. 90% casi. Entonces nosotros, en base a eso, podemos calcular el desvío estándar o el error estándar, que normalmente se denomina así, y donde sacamos los diversos valores para hallar justamente el error. Dice 89% más menos 0.8, que es 84, que está acá ¿Qué significa? Dice, los valores utilizados en los ejemplos no son reales, se emplearon pocos datos para facilitar los cálculos, por eso es que posiblemente el error sea alto. ¿Qué dice acá la interpretación? La heredabilidad del peso a los 300 al año de edad, dice, fue de 0.89. Esto significa que la variación del carácter en dicha población depende el 89% de las variaciones a los genotipos y en 11% a las variaciones ambiental u otro tipo de variaciones. Esta estimativa de la edad solo se debe ser usada en dicha población. Esto es aquella donde provienen los toros y las vacas que produjeron las progenes empleadas para los cálculos. Todo lo que hemos repetido en teoría lo está diciendo en una sola parte que refleja el ejercicio. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda? De las dos formas podemos hallar la heredabilidad. Uno por la regresión progenie-progenitor, donde podemos utilizar el padre, la madre o ambos progenitores para saber la regresión, o por el análisis de varianza, que hemos hecho ese cálculo recientemente. Wilson Marcelo, ¿tiene alguna duda? Doctor, buen día. No, ninguna. Todo se ha comprendido. Ok. Entonces, vamos a descansar un rato y luego vamos a retomar con el tema de repetibilidad, que es la última parte que vamos a ver, ¿ok? ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias, Pamela. Por fin te has comunicado. Alina, no vale tu sí, doctor. Alina, estás fuera. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna cosa? Bueno, descansamos un momento y volvemos entonces dentro de un rato para poder culminar la lección, ¿sí?